Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:42. Desde el lunes 1 de abril están vigentes las nuevas tarifas del IVA. La del 15%, que es para aquellos productos que graban IVA, que grababan el 12%. Y para el caso de materiales de construcción, una reducción del 5%. Previo a la vigencia de esta decisión del Ejecutivo, el Servicio de Rentas Internas publicó el listado de los materiales de construcción que estarán supeditados a ese 5%. Acero de refuerzo en barras, áridos, concreto, conglomerantes, o sea, cemento y sus derivados, materiales metálicos reciclables, morteros, precursor de cemento y prefabricados de hormigón y arcilla. Ahí se incluyen adoquines, bloques, ladrillos y productos de hormigón prefabricado. Esos son los productos que según el SRI están circunscritos al 5%. Había una gran expectativa y yo le quiero preguntar a Henry Yandún, que está acá con nosotros, él representa al sector de los constructores positivos, si esta reducción, como se ha presentado, es altamente positiva o no tanto cuando leemos que solamente estos son los materiales de construcción que están exentos o están digamos, beneficiándose de esa reducción al 5% del impuesto al valor agregado. Ingeniero Yandún, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, buenos días a todas las personas que nos miran y nos escuchan, buenos días. Primero yo creo que hay que hacer un par de aclaraciones importantes, Fabricio. Hubo una ley unos días antes, unas 2 semanas antes, que esa es la importante, donde dice que si usted como ciudadano va a construir una vivienda, hasta 2 viviendas propias al año, o si un constructor va a hacer un proyecto, se les devuelve todo el IVA, no importa si el IVA sea el 5, o el 12 o el 15. O sea, esa es la ley importante para nosotros, el sector de la construcción, porque esa sí es una cosa muy, muy potente. Y eso, para tener ese beneficio, hay que cumplir 2 requisitos. Primero, hay que inscribirse en el Midubi al proyecto, que ya salió el reglamento, que se le ve que es muy, muy fácil, muy expedito de hacer, y que estos proyectos sean formales, es decir, que tengan un permiso municipal de construcción, lo cual es muy buena medida porque va a fomentar a que la gente deje de construir informalmente, que es muy peligroso en nuestro país, y que con esta motivación de recibir la devolución de todo el IVA, ojalá se vayan a la construcción formal. Ese es el dato importante y fue una buena medida y aplaudimos lo que hizo el presidente porque fue una oferta que nos hizo a los constructores positivos cuando era candidato. Luego el expresidente dice a través de sus ministros, también voy a reducir el IVA para el tema de las ampliaciones, las remodelaciones, las pequeñas construcciones, y ahí es lo que hubo la expectativa de la reducción al 5% del IVA de los materiales de construcción. Y ahí sí, en cambio, nos quedamos decepcionados porque toda la lista que usted menciona, Fabricio, hace un ratito, se resume en 2 cosas. Varillas de construcción y cemento y sus derivados. Porque esa lista aparentemente larga, 18 productos. ¿Es cortita o no? Es mucho más corta porque ahí está incluidas las materias primas para hacer el cemento y las materias primas para hacer la varilla, que es la chatarra. ¿Por qué hicieron esta lista así? Porque era obvio. Al proveedor, al fabricante de cemento y al de acero, de hierro, digamos, se le dice compre sus insumos y materias primas con el 5 y así puede vender su producto terminado con el 5 también. Y entonces, básicamente esta segunda ayuda se quedó muy corta porque una construcción consta de muchísimos más materiales, adicional solamente a las varillas delgadas y al cemento y sus derivados. Esta es la realidad. Entonces, en la segunda etapa creemos que va a motivar, pero no mucho. Más bien, la primera devolución del IVA sí es muy importante. Y yo me quiero quedar brevemente o detener brevemente en algo que dijo hace unos instantes y quería preguntar, ¿realmente será un incentivo para frenar de alguna manera la construcción informal? Y pregunto porque alrededor de toda esa realidad de la construcción informal en el país están aspectos como la burocracia, la tramitología y una serie de aspectos que no solo se circunscriben al tema de los materiales en sí y este beneficio con el IVA al 5%. Sí, efectivamente, Belkis tiene toda la razón porque esto tiene varios factores. Y la falta de controles, además. Claro, no, la una es esta, ¿no? Cuando los municipios son muy burocráticos, bueno, todos queremos hacer una ampliación en la casita, no vamos al municipio a pedir un permiso porque pasarán 5 años hasta que nos aprueben. Entonces lo hacen informalmente, es la una. La otra, la construcción informal es, por ejemplo, por la falta de suelo urbano, digamos, económico. Lo que pasa en la Gasca es una consecuencia de esto,
que por ejemplo las personas, su necesidad de vivir, dicen, bueno, voy a zonas que son fuera del límite urbano y comienzan a construir en zonas quitando la vegetación, los árboles por la necesidad. Es lo que pasó en Agasca, al final de cuentas. Entonces también ese es un error de los municipios de que no fomentan la construcción dentro de la meseta urbana, dentro de donde ya está consolidado, donde ya tenemos agua, tenemos calles, tenemos luz, tenemos todo. Y entonces esa es otra razón de la informalidad. Y los productos, el precio básicamente, ¿no? Ahora bien, en esta primera semana de vigencia de esta medida y con el antecedente que usted citaba de la ley que en realidad era la que beneficia, no sé si es muy pronto para hablar de un efecto directo, Henry. Vamos a hablar de los efectos. En el tema de la devolución del IVA a los proyectos nuevos, hechos por ciudadanos, por constructoras, nosotros hemos calculado que el impacto va a ser del orden del 4 o 5%. Usted me dirá, ¿por qué razón si el IVA es del 15% y va a bajar, le van a devolver por qué apenas del 4 o 5%? Porque una construcción consta de más cosas, pues consta del terreno, por ejemplo, que es una parte importante, consta de impuestos, de tasas y un montón de cosas. Pero ese es el cálculo que hemos hecho nosotros, que eso permitirá que el constructor en el rato de vender sus propiedades a futuro, cuando ya se consolide este asunto, ya tenga otras herramientas para bajar el costo. Ahora, esto depende de que cumplan o no, porque el SRI, acordémonos, yo siempre escucho unas emisoras que a los ancianos no les devuelven el IVA, por ejemplo. Y ahí está lo que está jugando el presidente Novoa, está jugando una carta brava a decir, vean, construcción, yo quiero fomentar el empleo a través de la construcción. Es el espíritu de la ley, fomentar el empleo a través de la construcción. Que además es una de las actividades, si no la que más efecto dinamizador genera, una de las que más efecto dinamizador genera, porque detrás de la construcción tiene un montón de actividades que son subsecuentes a la construcción propiamente dicha. Efectivamente, transversalmente, mire donde estamos nosotros aquí hay madera, aquí hay vidrio, aquí hay aluminio, aquí hay cerámica, hay vidrios, hay un montón de cosas. Entonces hay muchas industrias que dependen de la construcción y sobre todo la construcción se activa o se desactiva inmediatamente. Ahora, el presidente ha dicho, quiero fomentar el empleo a través de la construcción, pero usted decía, el problema es el SRI. ¿Podría ser el SRI no. Si es que no devuelve al final o qué? Claro, el SRI sería el culpable, bueno, al final de cuentas del gobierno, si es que el trámite es muy engorroso y si es que no devuelven, pero aquí la ley dice que deben devolver máximo en 90 días. El constructor va a estar en expectativa de esta, ¿no es cierto? Va a decir, voy a ver si realmente van a devolver el IVA y eso obviamente después lo va a traducir al costo, al precio de la vivienda. ¿Qué venía ocurriendo en estos últimos años en el país en lo que respecta al sector de la construcción? Para que ahora a través de esta ley se posicione este discurso de que se va a buscar de alguna manera incentivar al sector. La construcción normalmente ha sido el 10% del Producto Interno Bruto del país. Esa es una tradición, digamos. Y lamentablemente ahorita estamos apenas en el 6.1%, es decir, cerca del 40% nos hemos reducido en actividad, quiere decir 40% del empleo también. Y esto fundamentalmente ha sido por el sector de la obra pública. No ha habido obra pública, el Estado no tiene recursos, los municipios acaban de decir que no tienen recursos y lamentablemente estas leyes que tenían que fomentarse para las alianzas público-privadas, donde el privado hace obra pública, tampoco han funcionado, no han aprobado y ese tipo de cosas. Entonces lo que ha mantenido la construcción es el sector inmobiliario. Esto se puede medir por medio de los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios en el Ecuador se han mantenido más o menos en el orden de $2.000 millones en toda esta época. Pero ahí también hay un pecador que es el BIES. Los bancos han crecido bastante, las cooperativas han crecido bastante, las mutualistas. ¿En créditos hipotecarios? Pero el BIES, esto es de espantarse. Ellos prestaban más o menos $1.200, $1.000 millones al año en hipotecarios. Y ahora han prestado apenas 600, 500. ¿Por la crisis que vive ahora mismo la institución? No hay crisis porque los quirografarios, en cambio, del orden de 1.500 millones ha subido a 4.000 millones, que es una mala política del Estado fomentar el consumo. Eso le iba a decir, el quirografario termina convirtiéndose en un recurso, en un dinero de bolsillo, que muchas veces el afiliado lo solicita para poder enfrentar una situación de urgencia económica. Se endeuda para pagar deuda. Claro, y le entregan en 72 horas máximo. Claro, el quirografario es bueno porque sí tiene buenos fines algunos, es claro, un tema de salud, un tema de educación, alguna cosa, pero nosotros hemos hecho encuestas donde el quirografario en gran medida es para noveles.
papelerías, es para comprarnos el celular, para pagar tarjetas, ese tipo de cosas. Pero eso no fomenta empleo, esos son dólares que se van porque normalmente bienes como un celular son cosas importadas. Y es una pena que el BIES no haya hecho una estrategia para fomentar más los hipotecarios, porque el mismo BIES generaría un beneficio, porque si genera hipotecarios, se genera empleo y tiene más clientes, porque al BIES lo que le falta son afiliados. Entonces, el BIES extrañamente ha bajado mucho y esperamos que con las nuevas autoridades retomen. Imagínense que solo tomando el 10% de los quiroafarios, no quiero que se bajen los quiroafarios, pero si fuera solo el 10% de quiroafarios, duplica los hipotecarios. O sea, habría un boom en la construcción, porque los créditos del BIES solamente están para los estratos bajos y nosotros le decimos al BIES, oiga, preste también para los otros afiliados también, y esperamos que sean así, porque conseguir un crédito quiroafario es lo más fácil del mundo. Mientras estamos conversando podemos conseguir crédito quiroafario, pero el hipotecario es bastante complicado. Entonces el BIES tiene una gran oportunidad de mejorar esto. Entonces hemos hablado de los materiales que han bajado, que el BIES que ojalá suba los créditos. Ahora los otros angelitos son los municipios. Pero no termino de entender. A ver, ¿por qué se ha incrementado el número de quirografarios? Se entiende que por un tema de consumo, pero ¿por qué el BIES no está colocando el mismo porcentaje o el mismo rubro de préstamos hipotecarios? Porque en los montos pequeños, digamos de menos de $90,000, es muy activo el BIES. Hay una tasa muy interesante que es del orden del 6%. Pero cuando se va al siguiente segmento, el lindero sube de los créditos, ahí ya no es competitivo con la banca. Entonces el ciudadano dice, para irme al BIES mejor me voy al banco. Cuando el BIES es el que debería promover esos Pero ¿y la tipos tasa de interés del BIES versus la de las mutualistas, cooperativas o bancos privados? Hasta hace unos meses estaba más alta en los rubros altos, en los créditos altos. En los bajos muy competitivo y por eso es que el BIES solo está enfocado en ese segmento. El BIES debería enfocarse en los otros segmentos sin perder dinero. No queremos que haya un subsidio a la tasa, sino que pasen la tasa técnica, creo que se llama ellos. Y más bien haya una orientación. Lo que pasa es que sí sentimos que no hay una actitud por parte de las autoridades del BIES. Tuvimos una cuasi reunión con el ex gerente del BIES y era impresionante que no tenían ni un plan estratégico sobre créditos hipotecarios para este año y creo que con razón lo sacaron. Y ahora hay un nuevo gerente y esperemos que él sí entienda que es bueno para el país, bueno para el gobierno, fomentar los créditos hipotecarios. El problema es que en el BIES creo que cada mes o cada 2 meses cambian de gerentes. Ese es Es una institución que tiene una inestabilidad tremenda cuando debería ser probablemente una de las instituciones más potentes de este país, el banco más grande del Ecuador, y claro, digamos, muchos tenemos casa propia gracias al BIES. Sí. El BIES cambió de alguna manera la posibilidad del acceso a vivienda propia de millones de ecuatorianos. Así es, fue un gran actor. En años anteriores, cuando hablamos de los 1.000 millones, ellos, de los 2.000 millones de euros, ellos eran la mitad, ahora ya son apenas 400, 500 de 2.000 millones. Y efectivamente, siendo el banco más grande del Ecuador, para nosotros es una romería cada ciertos meses hablar con el nuevo gerente del BIES y esperemos que el que ahora esté dure un poco más, pero sobre todo que escuchen y hagan estrategias para fomentar el crédito hipotecario que le beneficia al mismo BIES. No puede ser posible que el ecuatoriano ahorremos toda la plata en el BIES, aportemos al final de cuentas el 20% de nuestros sueldos todos los meses en el BIES y no tengamos derecho a tener un crédito hipotecario competitivo. Ahora bien, volviendo al tema del beneficio como tal de la ley que ya está vigente, si de incentivar la reducción de precios en cuanto a viviendas, proyectos inmobiliarios en general se trata, decimos que con la vigencia de la norma, con la reducción al 5% para los materiales de construcción, tácitamente ya habrá este beneficio y se traducirá justamente en la reducción de costos o depende de otros factores. Claro, o sea, esto solamente la segunda ley, la del 5%, el espíritu es para las remodelaciones, ampliaciones y pequeñas construcciones. Sí va a facilitar, porque si una persona quería hacer una habitación más en su casa, en lugar de pagar 15% IVA va a pagar 5%, eso es interesante, pero solamente para esas dos familias de materiales. Además, aquí hay un problema y nosotros creemos que esa ley debe mejorarse, primero para ampliar los productos, para que realmente sea de impacto, y segundo, que aquí se está generando una competencia desleal, porque hay otras soluciones para hacer la construcción, como es la madera, como es las mallas de acero, como son las estructuras metálicas, y en ese caso, esas empresas que son por montones, los metalmecánicos son por miles,
ellos tienen una desventaja, o tienen que comprar la materia prima con 15 y vender con 15, mientras que estas otras dos soluciones compran con 5 y venden con 5. Entonces hay una desventaja y nosotros creemos que eso el gobierno tiene que cambiar eso, porque se está generando una competencia desleal y se está afectando a las personas que viven de la fabricación de otras soluciones constructivas como son la madera o el acero. Con todo lo que usted nos está explicando, ingeniero Henry Yandún, en esta mañana, ¿cómo proyectan el resto del año? Un año que además es un año político, tenemos la vuelta de esquina de la consulta, tenemos una crisis de seguridad que no termina, y a la vuelta de la esquina además tenemos ya el proceso preelectoral de cara a los comicios presidenciales de febrero del próximo año. ¿Cómo proyectan ustedes los siguientes 3 trimestres del 2024? En este país la verdad es que no se puede proyectar qué va a pasar más tarde, ¿no? Pero el tema es que nosotros en la construcción tenemos clarísimo que las personas se endeudan para 25 años cuando sienten que su empleo está más o menos asegurado o que su empresa está, digamos, tranquilamente, cuando tienen estabilidad. Y nosotros veníamos subiendo bastante el tema de la construcción los últimos semestres. Y, por ejemplo, vino la muerte cruzada, ahí le paraliza a la gente otra vez. Vienen las elecciones imprevistas, paraliza a la gente otra vez. Entonces, eso sí afecta. A nosotros más nos interesa que sea una sociedad más tranquila, entonces la gente se arriesga a endeudarse a largo plazo. Y sí se ha sentido más tranquilidad. Nosotros somos un gremio que estamos en todo el país y vemos con felicidad que ciudades como Esmeraldas ya hay proyectos inmobiliarios, o sea, sí se siente más tranquilidad. Los ferreteros ya están abriendo los locales con mayor tranquilidad, ya están siendo menos vacunados, que esperemos que eso se mantenga. Y cuando hay tranquilidad, ahí la gente se anima a hacer proyectos inmobiliarios. Ingeniero, acá tenía un mensaje de uno de nuestros oyentes, Carlos Díaz, que me escribe y pregunta: ¿desde cuándo y en qué porcentaje veremos la disminución de los precios de las casas y departamentos de las constructoras? Bueno, ahorita ven descuentos porque obviamente sí hay bastantes proyectos de venta que no se han logrado vender por las crisis que se han generado. Yo creo que esto, aquí por ejemplo, Fabricio, en Quito, hay 460 proyectos haciéndose simultáneamente. Es decir, que todos los constructores luchan por vender sus propiedades y es porque eso que es una época de comprar, porque hemos tenido que bajar ya los precios porque no ha habido mucha demanda. Entonces, esto de la reducción de la devolución del IVA sí va a provocar también que tenga un espacio el constructor para decir, bueno, voy a bajar un poquito más del precio para poder vender mi stock. Y eso yo creo que sí va a suceder, siempre y cuando el SRI cumpla, devuelvan el IVA, pues si no cumplen el IVA sería solamente una oferta y nada más. Correcto, ingeniero Yandún, gracias por el tiempo y por la gentileza. Fabricio, gracias. Belkis, gracias. Para hablar de la situación del sector de la construcción, que como digo, es probablemente el sector que mayor dinamia genera la economía ecuatoriana por toda esa transversalidad que tiene y que ahora tiene esta expectativa en torno a la reducción del IVA al 5% para varios de los materiales que se emplean para la construcción. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.